En este capítulo del próximo libro en homenaje al profesor Argenis Ferrer Vargas, nos centraremos en el proceso de negociaciones entre Venezuela y Nueva Granada, quienes desarrollaron las primeras etapas de negociaciones bilaterales que van desde el Tratado Michelena-Pombo en 1833, Tratado Michelena-Romero de 1842, las rondas probatorias de Iure, hasta llegar al método de arbitraje con el Tratado Arosemena-Guzmán, hecho que surge como respuesta ante la falta de consenso y las diferencias entre la interpretación del principio uti possidetis iuris, dando a conocer así la aceptación del principio anteriormente mencionado, las distintas posiciones de las partes, sus intereses subyacentes y motivaciones para la aplicación de la política exterior, las implicaciones en materia de navegación fluvial, así como las consecuencias y avances de las negociaciones hasta el año 1891. Hola, me llamo Isamar Rengifo. Y yo soy Andrea Ruiz. Y nosotras venimos a conversar con los muchachos sobre el capítulo de frontera occidental de Venezuela desde 1830 a 1891. Buenos días, soy Tatiana Méndez, delegada del Grupo 7, y vamos a continuar acá con las entrevistas a las redactoras del capítulo. Bueno, chicas, queríamos saber para ustedes la definición de fronteras. Bueno, si pudieran darnos más detalles acerca. Ok. Frontera para mí, en pocas palabras, es lo legal, lo que representa la soberanía de un país. Para mí eso significa frontera, y esa fue la visión que usé en el capítulo. Frontera para mí es el límite, ya sea territorio, aéreo o marítimo, entre un estado a otro, y esa frontera marca la soberanía que tiene dicho país. Para continuar, chicas, queríamos saber cuáles fueron los desafíos que ustedes enfrentaron para la redacción de este capítulo. Bueno, creo que uno de los principales desafíos en la construcción del capítulo que nos enfrentamos el semestre pasado fue el tema de ubicar la información, porque es muy escasa y tuvimos que basarnos, ir a bibliotecas, ir a Cancillería, ir a varios sitios a buscar la información, porque en internet básicamente no encontrábamos nada. Fue netamente un trabajo de hormiguita, buscando libro para poder levantar un buen capítulo como lo había pedido la profesora. Incluso se entrevistó a varios historiadores, Clara entrevistó incluso a varios embajadores para conseguir dicha información. Incluso creo que tuvo de tutor y ayuda de un compañero, sí, que manejaba más el tema y todo, porque la información fue súper complicada de encontrar, porque en internet no encontramos, pero era nada. Entonces creo que eso le da más importancia al capítulo, porque va a ser algo que no vas a encontrar en internet y que lo tienes ahí a la mano, y que no solo le sirve a los estudiantes de la UCB, sino que también le van a servir a toda Venezuela para conocer la historia que tenemos. Para continuar, Isamar, queríamos saber qué libros, autores ustedes se basaron para la construcción de este libro. Bueno, una de las metodologías para la construcción del capítulo, que fuera algo legible, algo que el lector se fuera a adaptar y no se aburriera, nosotros usamos mucho la metodología del profesor Demetrio Wagner, que es el libro de historia latinoamericana, en el cual da un resumen, tablas cronológicas, mapas, y ahí nos adaptamos a esa metodología para que fuera más de comprensión al lector. También nos basamos en la información buscando los tratados de la época, porque como les dijimos anteriormente había poca información, y netamente se basó entre los tratados, entre Colombia y Venezuela, pero entre el tema de las disputas de las fronteras que habían en ese momento, los tratados y documentos de Cancillería fue lo que nos facilitó la información. Bueno, chicas, ¿qué papel jugó la frontera occidental en la identidad nacional de Venezuela en esa época? Bueno, la frontera jugó un papel muy importante porque aumentó lo que es el nacionalismo del país, además de que Venezuela tuvo grandes representantes a nivel diplomático que debatieron. Hubo una serie de negociaciones que, a pesar de que no llegaron a nada, demostró que Venezuela podía estar preparada para enfrentar dicho escenario internacional del momento. Chicas, para ustedes, ¿cuál es el aspecto del capítulo más interesante? Bueno, yo creo que el aspecto más interesante fue el analizar los decretos que se habían emitido, o los decretos del rey que se habían emitido en ese momento sobre la disputa territorial entre Colombia y Venezuela.
recordando que ese decreto estaba consolidado cuando era la Gran Colombia y estábamos bajo la corona española. Ellos jugaron un papel, como decimos hoy en nuestro día, ser Suiza, demostrar neutralidad para ambos lados y que entre las ambas naciones pudiéramos resolver el asunto fronterizo de las naciones. Sea un asunto bilateral entre ambas naciones, lo cual a su vez digamos que complicó un poco la situación, pero a la final se llegó a un acuerdo. Bueno, una de las prismas creo que me causó a mí en lo personal mucha curiosidad y de conocimiento que no lo tenía, era el tema de cómo hubo tantas negociaciones en ese periodo de tiempo donde entre ambas naciones no se ponían de acuerdo para resolver el tema limítrofe, entre el tema de la frontera. De acuerdos como los mejores diplomáticos participaron en los procesos, eran temas que no lo sabíamos, porque es una historia más amplia y avanzada con la investigación a lo que te podían enseñar a ti en bachillerato o lo que has aprendido cotidianamente a través del transcurso de la vida. Okay, para mí un hallazgo que consideré súper importante fue en cómo influye la frontera en la identidad de la marca país, la identidad nación, y en cómo la frontera marca esa soberanía del Estado y el por qué explica la importancia, o sea, por qué esa importancia que tiene la frontera se explica en esa serie de negociaciones que hubo, porque renunciar a una parte de territorio no es solo renunciar a un pedazo de tierra, estás renunciando a tu país prácticamente, es ahí la importancia. ¿Cómo consideran ustedes que su capítulo contribuye a nuestra formación como estudiantes? Bueno, el capítulo contribuye a que, como es un capítulo muy completo, tiene la información que no vas a encontrar en internet, que no encuentras en ningún otro lado, entonces eso significa que puedes tener un conocimiento más amplio sobre la historia de Venezuela y sobre la historia de la frontera colombo-venezolana. Asimismo, podemos destacar que es fácil para el lector, es adaptable y es dinámico. Dinámico, aparte de dinámico, información que no se consigue en ningún lado la tienen ahí porque accedimos a algunos documentos. Incluso el capítulo contiene mapas, contiene gráficos para darte un contexto general y más completo de la situación del país en dicho momento. ¿Qué lecciones podemos aprender del estudio de la frontera occidental para abordar los desafíos actuales relacionados con las fronteras internacionales? Bueno, creo que uno de los desafíos y aporte que de esa época es cómo se manejaron las relaciones diplomáticas con cancilleres, embajadores, con cuerpo diplomático de una manera pacífica, sin caer en el tema de conflicto armado, o sea, un proceso de negociación en donde se reivindicaban los derechos internacionales, el derecho internacional, el derecho a la soberanía, el derecho al territorio, sin caer en esa disputa. Yo creo que ese es el mayor ejemplo que podemos agarrar de esa época para desarrollar o para poderlo enmarcar en los conflictos que actualmente en el mundo vivimos por problemas territoriales. Somos el equipo 7 y esto fue un poco sobre la historia de Venezuela, específicamente la frontera occidental.